El motivo de hoy es hablar sobre la terapia emocional integrativa del Dr. Herrero y bueno, los puntos que vamos a tratar es el origen, de dónde surge lo que ahora le llamo con este nombre, qué es exactamente, qué contiene esta terapia, qué talleres vamos a tener para este próximo curso y como novedad, pues los libros que además este año hay para cada uno de los talleres o cursos. Para irnos al origen hay que irse a esta fotografía y la edad de cuando yo tenía 20 años y estaba estudiando la carrera de medicina. Estando en segundo de medicina, empecé a dar clases de inglés con un profesor nativo que se llamaba David, americano, muy culto, con 4 carreras. Y él daba clases de inglés para sobrevivir, pero lo que más le interesaba y le apasionaba era la astrología. A mí que yo me chocó mucho porque tenía la idea que todo el mundo tiene de la astrología en ese momento. Pensaba que era una cosa absurda, lo que se lee en los horóscopos, y la utilidad que se le puede dar vulgarmente a la astrología. Así que yo iba a las clases de inglés, observaba todos los libros que tenía de astrología, todas las cartas astrales por grupos terapéuticos, porque entre las carreras que tenía, una de ellas era la psicología, y me despertaba mucho interés cada vez que iba a esas clases. Hasta tal punto que un día quedaban 20 minutos de la clase y tenía tanta curiosidad que le dije, David, ¿por qué no me hablas algo de mi carta astral? Me la hizo en un momento, él no conocía nada de mi vida y os aseguro que recuerdo cada segundo de esos 20 minutos porque yo me quedé pegado a la silla y no me podía mover. Me habló de cómo yo era por fuera, que era ascendente, en Virgo. Me habló de cómo yo era por dentro, en mi Sagitario. Pero me hablaba cosas buenas y también empezó a decirme problemas que ya venía teniendo. Yo ya tenía mi enfermedad digestiva desde pequeño, desde que tengo memoria, pues siempre he tenido diarrea, malestar digestivo. Entonces esa semana precisamente que estuve con él, había dado el paso de ir a un médico internista muy conocido que había en Granada para ver el origen de mi problema digestivo. En ese médico no estuve más de 5 minutos porque revisó mi historia y la analítica y me dijo claramente que lo que tenía era un colon irritable, que con la medicina científica no se sabe la causa, tampoco hay tratamiento para abordarlo efectivo y tampoco se sabe la evolución de esa enfermedad. David, sin yo decirle nada, aparte de hablarme de toda mi vida y quedarme petrificado, me dijo con mucha prudencia, yo no soy médico, pero he hecho tantas cartas astrales parecidas a la tuya que tienes una alta probabilidad de tener una enfermedad que se llama colon irritable. Y me explicó la fisiopatología con tanto detalle, con tanta exactitud, que a mí me causó pues una crisis. Estaba perfectamente instalado en mi medicina científica tradicional y encontrarme una persona que a través de un papel sabe tanto de mí y me sabe explicar hasta la fisiopatología de mi enfermedad, con aquello me causó una grave crisis de qué hacer con mi vida. Aparte, me dijo, en tu vida es muy probable que también desarrolles intolerancia, y me dio el porqué, que es muy extenso y ahora no viene al tema. Cuando yo salí de allí, pues estuve 2 semanas un poco atontado, ¿no? De decir, bueno, como yo he enjuiciado una técnica sin conocerla, ¿no? Y cómo hay tanto de verdad en esta técnica. ¿Y qué hago yo ahora estudiando medicina científica? Al final decidí seguir con mi medicina científica y entonces hablé con él y le dije, mira, en vez de dar clases de inglés, quiero dar clases de astrología pero en castellano. Y entonces pues seguimos durante meses y ahí empecé a aprender astrología. A los pocos meses lo trasladaron a Madrid y como entonces no había Skype ni posibilidad de hacerlo a distancia, pues se acabó mi formación ahí. Él me dijo que ya tenía conocimiento suficiente para ponerlo en práctica, pero yo me sentía que no sabía todavía ubicarme con estos conocimientos. ¿Qué es lo que hice desde los 20 años hasta los 43? Pues seguí con mi medicina científica, acabé la carrera, hice la especialidad en pediatría, he trabajado en la pública, en la UCI, en oncología pediátrica, en todos los hospitales privados, luego monté mi consulta
Mientras que hice con la astrología, pues en el fondo sentía vergüenza, porque cuando ya te instalas en esa medicina científica y yo siendo tan racional como era como que me costaba integrarlo porque tampoco sabía cómo hacerlo. Entonces la utilizaba escondida en la medicina, preguntaba los datos de nacimiento a las madres sin que se diese mucha cuenta, o mandaba a mis compañeros y decía, entérate de la edad de nacimiento de este niño. Le hacía la carta astral, me quedaba maravillado porque hasta la localización del tumor salía en la carta astral, pero luego decía, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo le voy a contar yo a los padres de dónde viene todo esto? Van a decir que estoy chalado poniendo quimio por la mañana y prescribiendo radioterapia y hablándole de estas cosas. No me veía y no sabía cómo hacerlo. A nivel privado practicaba con mi familia, con gente allegada que sabían que hacía cosas raras, y de vez en cuando pues, hacía una carta astral y me entretenía, por así decirlo, como hobby. Mientras es cierto que yo siempre he tenido esta foto muy presente delante de mí, porque ya sabía lo que significaba. Entonces mi vida iba pasando y siempre que tenía un problema yo miraba esta foto y veía como que mi vida repetía cosas, cada vez iba a peor, pero no sabía qué hacer con ello. Entonces, en todos esos años, mi enfermedad digestiva evidentemente fue a peor, como ya pronosticó David. En el 2001 me diagnosticaron celiaquía, pero empecé la dieta sin gluten, y no iba bien. Entonces, al año, revisaron mi historia y empezaron a añadirme diagnósticos. El siguiente diagnóstico fue insuficiencia pancreática exocrina, que es que el páncreas fabricaba insulina, pero no fabricaba enzima cada vez que comía. Por lo tanto, además de la dieta sin gluten, empecé a tomar 100 pastillas diarias repartidas en las comidas cada vez que comía para poder hacer la digestión. Pasó el tiempo y tampoco mejoraba. Entonces mis compañeros de Málaga se empezaron un poco a preocupar y empezaron a hablarme de es que eres un poco raro, es que es una enfermedad un poco difícil, y empezó a aparecer este nombre tan horroroso que es refractario. Solo ponemos los médicos a cualquier enfermedad que no va bien, que se resiste al tratamiento. Además era médico, además habían tardado mucho en diagnosticarme todo esto, y entonces empezaron a probar tratamientos porque en realidad no sabían cómo manejar la enfermedad. Eran tratamientos difíciles, duros, porque durante un tiempo solamente podía tomar batidos y eso afecta mucho a tu bienestar. Tampoco respondía a los batidos, pero claro, no se podían mantener muchos meses. Yo los cogía con muchas ganas porque mi intestino se calmaba, pero a los 2 o 3 meses, a pesar de tomar antidepresivo y todo, no pueden, necesitan masticar, entonces lo dejaba. Llegó un momento que me dijeron, mira, ve fuera a otros hospitales para que te digan lo que tienes, porque no sabemos qué hacer contigo, en definitiva. Estuve en Barcelona, en otro hospital, me dijeron lo mismo, que era celíaco, que mi páncreas no funcionaba bien y que había otra parte de la diarrea que no se entendía desde el punto de vista de la medicina, que no sabían si era una enfermedad refractaria o simplemente un colon irritable. Probamos diferentes tratamientos, me sentaron fatal, eran tratamientos con inmunosupresores, y entonces decidieron enviarme a otro centro especializado en enfermedades digestivas en el hospital de Tarrasa. Allí me hicieron de todo y me vine con estos 3 diagnósticos con los que llegué. Me propusieron empezar una terapia inmunosupresora sin saber exactamente lo que tenía, pero cuando iba a empezar ese tratamiento, el médico que tengo aquí en Málaga, la verdad que tuvo un acierto porque sinceramente me dijo que él no tenía claro mi enfermedad y que quizá podía ser excesivo tanto tratamiento, ¿no? Quizá había pasado un poco por la presión de ser médico también a quererme arreglar algo un poco a cañonazo, por así decirlo, ¿no? La verdad que ese día él tomó la decisión, y a mí me pareció bien, de esperar y no empezar con esa terapia que ya me convertía en un paciente inmunodeprimido. Y con eso pues llegamos al 2013, cargado con todas estas enfermedades digestivas, teniendo una vida fatal, no comía fuera apenas, no me atrevía porque todo estaba contaminado con gluten.
no podía salir ni siquiera a fiesta por el miedo a todo esto, y aparte pues tenía el cuello con una contractura crónica que siempre necesitaba rehabilitación, medicación, el collarín, etc. Básicamente eran esas dos enfermedades crónicas que por la digestiva incluye a 3. Aparte, estas 3 enfermedades mentales han estado siempre conmigo desde los 20 años. El insomnio crónico, siempre he tenido que usar psicofármacos, y como nos pasa a muchos médicos, pues eso lo hemos llevado un poco oculto. Nosotros nos prescribimos la receta y ningún profesional nos controla. Entonces yo he estado ahí también, siempre automedicándome, siempre tomando medicación para poder dormir, incluso cuando estaba de guardia. Ansiedad, cada 2x3, ansiolíticos de todo tipo, por una forma de bajar el nivel de ansiedad, y antidepresivos con depresiones cíclicas, cada bajón emocional, una depresión cada vez peores, con más ideas de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2013 toqué fondo y ya me di cuenta que en mi vida se repetían muchas cosas que tenía escritas en mi carta natal y que siempre miraba y las aceptaba, pero por otra parte decía, pero ¿cómo no puedo yo parar esto? Esto tengo que pararlo, porque aparte de que físicamente cada vez estoy peor, se repite mi historia mental y mis crisis emocionales. Entonces ahí ya sentí que tenía que hacer un cambio grande y me paré 2 años, empecé a buscar por internet y me encontré un señor una mañana en internet que es el fundador de la astrología egoica y de la astrología cuántica, Joshua. Contacté con él, me abrió sus puertas, me abrió su página web, me ofreció todos sus conocimientos de forma gratuita para que empezara a formarme, y me gustó tanto que en breve, en cuestión de una semana, ya le estaba proponiendo que me diera clase por Skype a distancia para retomar un poco lo que ya sabía de la astrología, pero aprendiendo lo nuevo. Entonces lo primero que hicimos fue, él empezó a hablarme de la descodificación, que yo no sabía lo que era, de las enfermedades. Él empezó a hablarme de la astrología egoica y de la cuántica, él empezó a hablarme de la meditación, pero a la misma vez empezamos a tratar. Entonces yo le propuse, digo, mira, yo tengo muchas enfermedades crónicas, podemos empezar con las mentales a ver qué pasa. Entonces en pocos meses, tratando con descodificación y con la astrología, el insomnio, la depresión y la ansiedad no solo mejoraron, sino que empecé a retirar medicación que llevaba 20 años tomándola. Entonces necesité meses para ir bajando despacito hasta notarme y sentirme bien sin tomar nada. Eso fue en 2 o 3 meses. Cuando acabamos con eso, yo como médico cuadriculado, pues le dije, bueno, las otras enfermedades no tienen cura. Y me dice, ¿cómo que no? Podemos intentarlo. Pues ya está, pues vamos a empezar con el páncreas, que tomo muchas pastillas para eso. Hicimos 2 o 3 protocolos de descodificación, y el páncreas, que yo siempre me lo mido con un análisis de heces, una enzima, la lactasa, empezó de menos de 50, que lo tenía siempre, 300, 400, 500. Empecé a bajar la medicación hasta que llegó un día que la suprimí. Todo esto lo comentaba con mis compañeros de digestivo, evidentemente. Ellos no conocían lo que estaba haciendo, algunos sí. Entonces ellos me decían, yo les preguntaba, ¿y esto? Pues no sabemos, pero hay casos milagrosamente que empiezan a arrancar y no sabemos por qué. Claro, yo con los que tenía confianza le decía, oye, yo sí sé por qué, porque estoy haciendo cosas. Ah, pues estupendo, claro, ellos no creen en estas cosas, a mí me costó trabajo creer. Acabamos con el páncreas, lo siguiente era la celiaquía. Igualmente, yo hablé con Joshua, digo, la celiaquía no tiene cura con nuestra medicina. Me dice, ¿cómo que no? Vamos a intentarlo. Digo, bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces empezamos a hacer protocolos de la celiaquía, y ahí no ha sido tan rápido como con los demás. Ahí, de momento, en estos 4 años, he avanzado bastante, pero he pasado de tomar 100 pastillas entre todo lo que tomaba con el tema digestivo y mental, a tomar 0 pastillas, 0. Y he pasado a no poder salir a comer nada, ni en eventos, ni en nada, ni siquiera en mi propia boda, a tomar gluten
en grandes cantidades 2 veces a la semana, que es como estoy ahora mismo. Entonces eso que parece, ¿no?, que dices tú, pues para mí ha sido un paso tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué hice con todo eso? Luego se incorporó su mujer a todas estas terapias y he recibido por igual tratamiento tanto con Eva como con Joshua. Entonces, en 4 años, que es el tiempo donde más me he dedicado a esto, ¿qué es lo que he hecho? Formarme y recibir tratamiento en astrología cuántica y egoica, formarme y recibir tratamiento en descodificación, en otras muchas cosas, pero sobre todo también en meditación y mindfulness. Entonces, a veces ocurre como cuando llegó el internet a la tecnología y revolucionó la ciencia, ¿no? El juntar diferentes cosas en poco tiempo hace que se multipliquen mucho las unas con las otras, y eso justifica que si yo mido aquí mi crecimiento personal, en vez de que sea una línea recta conforme yo voy añadiendo cosas, lo que hace es una curva exponencial, que es que Antonio Herrero cambia rápidamente en todos sus aspectos en poco tiempo, ¿vale? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, en poco tiempo yo vi que lo que estaba recibiendo como tratamiento y estudiando simultáneamente tocaba a 3 partes del cuerpo que son fundamentales: a la parte mental y emocional, a la parte física con las enfermedades físicas que vemos desde la medicina científica, y también te da un conocimiento y una visión de la vida con una espiritualidad muy sana que para nada está ligada a ninguna religión ni a ningún líder de ningún tipo. Y exactamente, ¿qué es lo que he conseguido en estos 4 años? Pues, como he trabajado mucho en oncología, no me gusta hablar de curación hasta que no pase el suficiente tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque los que tenemos enfermedades crónicas sabemos que tenemos que estar alerta a la recidivas, a la recaída. Entonces, en oncología, 5 años de control de los síntomas es bastante buena esa señal, pero aún así hay una recaída a los 7 años. Entonces, el límite para hablar de curación está en los 10 años. Entonces, yo prefiero hablar que a día de hoy, pues en 4 años he conseguido controlar estas 3 cosas mucho y además no necesitar medicación, ¿vale? Aparte, en estos 4 años, pues me he destetado, me he desenganchado de los psicofármacos para relajar la columna, de la rehabilitación y de todos los profesionales que me tenían que tratar el cuello continuamente, porque estaba cada 2 por 3 con el cuello pillado. Durante 4 años no he necesitado tomar ninguna pastilla para el páncreas. Y la diarrea crónica y la celiaquía a día de hoy están bastante mejor, pero no puedo decir que estén resueltas completamente. Para que estén resueltas completamente tendría que estar comiendo normal todos los días, manteniendo los anticuerpos negativos. A día de hoy mantengo los anticuerpos negativos tomando gluten normal 2 días en semana. Eso para mí es una calidad de vida horrorosamente buena, porque en el hospital como normal y fuera, cada vez que salgo a comer, pues también. Y luego se gana en muchas cosas con este tratamiento. Se gana en bienestar, se gana en calma, se gana en conciencia de darte cuenta cómo todo lo que ocurre dentro de ti se refleja también fuera, y en un dato espiritual muy bonito, que es en darte cuenta que cada vez te sientes mejor persona con los cambios que vas haciendo, ¿vale? Entonces, esto que para muchas personas contado le puede parecer un milagro, a mí al principio me lo parecía cuando me hablaba Joshua de todas estas cosas, pero reconozco a día de hoy que me identifico con esta frase de Dispenza, donde dice que lo que algunos llaman milagros, yo lo considero simplemente casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para que el cuerpo y la mente ya no sigan siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia un futuro mejor. Es decir, que sabemos que todo esto se puede conseguir haciendo cosas, que es lo que yo voy a explicar, no es nada milagroso. Entonces, también me di cuenta que, gustándome tanto ser médico, ayudar a los demás, cómo me había llenado de tantas enfermedades crónicas siendo tan joven, y cómo la vida me había puesto este regalo de poder
mejorarlas tanto en poco tiempo con todas estas cosas, unas científicas, otras pseudocientíficas. Entonces me di cuenta que no era algo que se debía de quedar en mí solo, sino que tenía que aprovechar el poder, entre comillas, de ser médico e intentar que esto llegue a más personas. Entonces decidí integrar, sumar a mi medicina científica, que no me arrepiento para nada de ella, que la sigo defendiendo, lo que nos pueden aportar los astros, lo que nos puede aportar la meditación y lo que nos puede aportar otra medicina alternativa, ¿vale? Integrarla. Y entonces, ¿qué es lo que sale de esa integración hasta el día de hoy? Pues sale una medicina donde todo lo importante son las emociones. Detrás de todas nuestras enfermedades están las emociones, porque las emociones es algo científicamente demostrado que es algo neuroquímico en nuestro cerebro, y eso está ubicado aquí, en esta parte central del cerebro, donde está el centro emocional, que se llama así, y desde aquí se controlan estas 5 emociones y muchas más, pero las principales. Entonces, cuando de pronto nos sentimos tristes, alegres, sentimos asco, ira o miedo, desde aquí se liberan unos mediadores químicos que se llaman neuropéptidos a la sangre, y por la sangre saben exactamente a dónde tienen que llegar, porque cada emoción tiene unos neuropéptidos específicos y van a unos receptores muy concretos que le abren la llave cuando lleguen dentro de las células, hacen una serie de reacciones y en definitiva te producen 3 cosas. Cuando tú te emocionas ocurren 3 cosas. Hay cosas de tu cuerpo que cambian. Los ojos se te abren, la piel, hay cambio de temperatura, ¿sí? Hay gestos. Esos cambios corporales es una consecuencia de la emoción. Pero esa emoción también te produce unos sentimientos y tú te sientes o bien o te sientes mal, según sea una emoción positiva o una emoción negativa. Pero esa emoción hace que tú hagas algo a continuación. Te da miedo, me quedo parado o salgo corriendo, eso es una acción, ¿vale? Y esa acción, de forma repetida todos los días, empieza a crear hábitos. Y cuando uno empieza a prolongar un hábito, ya te empiezan a decir, no veas qué personalidad tiene este hombre, no veas qué temperamento ha echado, porque ya se convierte en algo que forma parte de ti. Y lo peor es que las emociones están hechas para protegernos, y por eso son tan inconscientes y por eso son tan rápidas, porque gracias a que sentimos miedo, gracias a que sentimos enfado, gracias a que sentimos asco, gracias a que sentimos tristeza, nos libera de muchas cosas y nos permite sobrevivir. Y por eso el cuerpo está diseñado para actuar tan rápidamente, para defenderte. Pero cuando hablamos del mundo interior, esto puede ser un problema. Y lo peor que tiene todo esto es que nosotros nos creemos que lo que hacemos nos estamos dando cuenta y sabemos el porqué. Y resulta que no. Lo que estamos haciendo, en el 95% de los casos, lo hacemos de una forma inconsciente, no nos damos cuenta, pero lo hacemos y lo repetimos y lo volvemos a hacer. Y ocurre todo tan rápido, te levantas por la mañana y ya estás con una mala leche que no sabes por qué, que no te entretienes ni siquiera en investigar de qué ha venido, qué ha ocurrido antes de dormirte, qué sueño has tenido que te ha producido esa emoción. Entonces, como decía Jung, hasta que no hagas consciente a tu inconsciente, este va a dirigir tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Cómo podemos parar esto? ¿Cómo podemos parar que nos ocurran cosas? No podemos pararlo. Estamos expuestos a un montón de estímulos, gatillos, porque todos tenemos un montón de engramas. Es decir, experiencias dolorosas que hemos tenido desde pequeños, que muchas veces ya ni nos acordamos, pero que nuestro cuerpo ha memorizado que cada vez que yo huelo determinadas cosas, escucho determinadas cosas, veo algunas señales, se dispara esa misma emoción. Entonces eso no podemos pararlo. Esos estímulos gatillos están ahí y nos van a desencadenar esa cascada emocional que tenemos. Pero lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de qué hay ahí detrás.
Y eso es en lo que consiste esta terapia. Hacernos conscientes de por qué cuando yo me emociono siento la necesidad de hacer determinadas cosas y me comporto de una manera. Porque las reacciones en nuestro cuerpo tampoco las vamos a poder parar, las vamos a poder modular con la meditación, ¿vale? Y esto también podemos interferir. ¿Cómo? Dándonos cuenta de qué hay detrás de esas emociones. Nuestra mente continuamente emite pensamientos. Algunos de esos pensamientos nos producen una emoción. Esas emociones nos gustan y entonces surge un deseo de conseguir algo o las rechazamos. Ese deseo nos lleva a acciones, esas acciones nos llevan a hábitos y el hábito a la personalidad. Pues bien, con la meditación podemos observar esta mente y dejar que los pensamientos estén ahí y no identificarnos con ellos. O podemos observar cuando surge el deseo y hacer el desapego. Eso lo hacemos con la meditación. O podemos directamente con la descodificación actuar sobre esas emociones que tenemos ahí guardadas, que muchas veces ni nos acordamos que tenemos esos traumas ahí de pequeños. Entonces, ¿qué es despertar a la conciencia? Despertar a la conciencia simplemente es que me llegan los pacientes a la consulta estresados y me dicen, me siento mal. Ya, ¿pero por qué? No lo sé. Pues el primer paso es que cada uno descubra cuándo se siente mal y con qué tiene que ver. Eso es el primer paso. El segundo paso es darnos cuenta que yo al otro, a las circunstancias externas, no las puedo cambiar, pero yo sí puedo hacer cambios. ¿Cómo? Con el tercer paso, observándome y corrigiéndome, desde esa conciencia, desde ese conocimiento de saber qué es lo que tengo que observarme y qué es lo que me tengo que ir cambiando, ¿sí? Entonces, en definitiva, con la terapia emocional tenemos que sacar trapos sucios, pero no para tirarlos, porque no hay que tirar nada de lo que tenemos. Todo lo que tenemos podemos transformarlo en algo positivo. Entonces, esos mismos trapos lo que vamos a hacer es sanearlos y nos los volvemos a quedar y los volvemos a guardar, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, básicamente, la terapia que yo hago tiene 4 partes. La más importante, la que está en la base de todo, es la meditación o el mindfulness. Y luego, aquí arriba, tenemos la descodificación, la astrología egoica y la astrología cuántica, ¿vale? Entonces, ¿qué es la astrología egoica? La astrología egoica es una astrología novedosa, innovadora, nueva, donde nos dice con mucha precisión a nivel individual cuál es el camino que cada uno tiene que hacer en su vida. Ese camino no es un camino de rosas, es un camino que tiene dificultades, pues nos dice de forma precisa qué dificultades te vas a encontrar en ese camino. Entonces nosotros podemos cruzar nuestra vida sin ningún mapa, al tontón, y repetir experiencias y sufrirlas, o podemos tropezar con la astrología y decir cuál es mi camino y descubrirlo y conocerlo. Y entonces en ese camino saber que cuando yo me encuentre las dificultades, que son cada una de las líneas rojas que veis aquí con los diferentes planetas, y que me pasa todos los días, te da también la resolución. ¿Qué tengo que hacer para que no se me vuelva a repetir? Para eso sirve la astrología egoica, para conocer, para saber todos tus conflictos y para tener la respuesta exacta de cómo abordarlos, ¿vale? ¿Qué es la descodificación? La descodificación es darse cuenta de esas emociones que tenemos guardados, de esos engramas que ya ni nos acordamos y que tienen que ver con las enfermedades físicas y el malestar emocional que tenemos. ¿Cómo se aborda esto? En consulta o aprendiendo en los talleres técnicas que yo enseño para hacerlo de forma autónoma. Pero uno solo, de entrada, le puede costar trabajo hacerlo, pero puede llegar a hacerlo. Entonces, la decodificación hay que hacerlo con los ojos cerrados, con algo de hipnosis suavita, erisoniana y otras técnicas que hacemos. Y lo que hace el terapeuta es guiar a la persona para que vaya a estos traumas. Y una vez que lo hemos llevado a estos traumas recientes, lo llevamos a los traumas que lo desencadenaron al principio de su vida, en la infancia, en edades muy precoces, y cuando descubre ese trauma el paciente,
él mismo, con la ayuda del terapeuta, se da cuenta de el recurso que le hizo falta en ese momento y que no tuvo. Por lo tanto, el terapeuta a continuación sigue trabajando esa escena con ese recurso y la persona se lo trae al momento presente. Cuando acaba el protocolo, que se llama así, protocolo de descodificación, la persona ya se ha dado cuenta de forma consciente de cómo ese trauma que empezó desde pequeño se repite continuamente cada 2×3 y no se había dado cuenta hasta ahora. Venía ocurriendo de una forma inconsciente. Y además ya tiene el recurso para a partir de ahora saber qué hacer cuando se le repita, cuando vuelva a ocurrirle. De tal manera que aquí el terapeuta te abre puertas y el que tiene que tomar conciencia de lo que tiene que cambiar a partir de ahora es el paciente. ¿Vale? ¿La astrología cuántica qué es? La astrología cuántica es que nosotros en meditación podemos crear una experiencia, podemos asociarle a esa experiencia unos pensamientos, y si yo siento eso y lo visualizo con mucha intensidad, es muy probable que si yo lo hago de una forma coherente con mi destino y no pido barbaridades que van en contra de mi destino, eso se pueda llegar a cumplir. Eso se llama utilizar la mente cuántica, y para eso se utiliza la astrología cuántica. ¿Qué es lo que hace la astrología cuántica? Te dice, primero tienes que saber muy claro cuál es tu camino. Y una vez que sabes cuál es tu camino, puedes en meditación desear, visualizar y sentir lo que tú deseas. Por lo tanto, desde aquí podemos crear nuevas conexiones en nuestra mente que están en el subconsciente, que de forma automática van a hacer que te ocurran en la vida cuando tú lo proyectas con la mente cuántica. ¿Vale? Y el tercer pilar, el mindfulness. El mindfulness es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque el que aprende a meditar aprende a ver la vida de una forma lenta. Cuando tú ves la vida sin pararte en el día a día, al ritmo en el que vivimos, enlazas diferentes malestares, diferentes emociones y no te da tiempo a darte cuenta qué es lo que te lo desencadena, qué es lo que te lo produce. Y muchas veces acabas sintiéndote mal después de días y de semanas y de meses y ya no sabes ni por dónde ha empezado todo. Entonces, con la meditación te permite visualizar lo que te ocurre de una forma muy lenta, de tal forma que aquí estoy bien, ¿vale? ¿Y en qué momento empiezas a sentirme mal? Aquí. Pues a esa velocidad meditando te da tiempo, con la ayuda que yo os doy, a daros cuenta de qué es lo que te ha producido ese malestar, y una vez que tú lo sabes, puedes elegir entre hacer lo que siempre haces o intentar hacer otra cosa diferente. Entonces, el meditar es algo científico y se llama mindfulness, es simplemente un formato de meditación fácil para que lo hagamos los occidentales, de forma cómoda en nuestra casa, sentados en la silla, porque en definitiva se trata de entrenar nuestro cerebro para que de una forma sana y sin fármacos de por medio esté más tranquila y esté más calmada. Cuando se practica mínimo 20 minutos todos los días, mínimo 5 de 7 días a la semana, te crea un estado de bienestar, donde no te afectan las cosas externas ni las cosas internas con tanta facilidad. Y eso traducido significa que la persona que medita aprende a observar tanto lo que tiene dentro como lo que tiene fuera. Y cuando te dedicas a observar, te dedicas a describir y dejas de juzgar si eso es bueno, si eso es malo. Dejas de criticar tanto hacia afuera como hacia adentro. Empiezas a aceptar y empiezas a actuar dándote cuenta. Y sin darte cuenta, dejas de reaccionar tanto con las experiencias internas y las externas. Es decir, que sin darte cuenta te vas desapegando si practicas como mínimo 20 minutos diarios, 5 de 7 días. Si además eso lo lleva a más de media hora y haces 40 minutos, el potencial que tiene para la depresión, para la ansiedad y para prevenir enfermedades mentales que no tienen prevención, como la demencia y el Parkinson, es muy alta. Es la única medicina
científicamente demostrada que previene de todas estas enfermedades mentales. Pero para eso hay que hacerlo, hay que aprender y hay que tener una disciplina, ¿vale? Entonces, ¿qué es la medicina, la terapia emocional integrativa del Dr. Herrero? Es una medicina holística que tiene en cuenta no solo la enfermedad física, sino el pensamiento y sobre todo las emociones que hay detrás. ¿Cuál es la originalidad de esta terapia? Pues que yo integro en el mindfulness la descodificación y la astrología egoica y la cuántica. ¿En qué se diferencia esta terapia de la terapia científica? Se diferencia de que aquí el terapeuta no puede curar a nadie si el paciente no se quiere curar. El terapeuta abre puertas y el paciente es el que decide si quiere hacer el trabajo o no, porque tiene que hacer un trabajo consciente. Entonces, ese trabajo consciente puede durar poco tiempo o puede durar mucho tiempo. Es decir, que la respuesta que cada persona va a sentir va a ser distinta y el terapeuta nunca sabe cuánto tiempo va a tardar en curarse una enfermedad o la otra, porque la misma enfermedad en cada persona puede tardar en curarse diferente tiempo, como a mí me ha ocurrido con mis propias enfermedades. Unas se han resuelto más rápido y otras todavía no están 100% resueltas. Entonces, si la persona no tiene esta disposición y este deseo, no puede llegar a conseguir esa curación. Los resultados son impredecibles y, por supuesto, yo creo que se debe de compatibilizar con el resto de las medicinas. Hay que sumar la medicina científica con las medicinas alternativas, porque hay enfermedades muy graves y muy rápidas que no te da tiempo a tratarlas con esta terapia. Entonces, si una persona tiene una enfermedad grave y tu vida está en peligro, como puede ser un cáncer, no dejes de hacer la quimio, la radio y la cirugía, y por supuesto añade esto porque además te va a servir de profilaxis para que no recaigas, ¿vale? Entonces yo soy partidario de sumar estas medicinas a las científicas. Y luego hay personas que vienen a terapia, tanto individual como en grupo, y notan respuesta en la gente que vive con ellos, sobre todo con los niños. ¿Por qué? Porque los niños imitan a los padres, no necesitan que les digan cosas, sienten estos estados emocionales. Si los madres y el padre, especialmente la madre con la que tienen más vínculos, vienen a estas terapias y empiezan a mejorar, los niños automáticamente se empiezan a notar este bienestar y estos cambios. ¿Por qué? Porque van a imitar en comportamiento al padre. Terapia individual, ya sabemos qué es lo que consiste. Una vez que empecé a hacer terapia individual, en el 2015, decidí poner en marcha los talleres. ¿Por qué? Porque no quiero que la terapia individual sea muy larga y porque hay contenido de todo lo que os he contado que es más fácil, más didáctico, más rápido y más barato aprenderlo en talleres. Todo ello con la base de 8 semanas del protocolo de mindfulness, que está completamente demostrado con bases científicas, y ahí he integrado todo lo que os he comentado. Empezamos en el 2015, hay personas que hacen los talleres porque quieren mejorar a nivel físico, hay otras que vienen con ansiedad o con depresión, hay otras que quieren crecer a nivel espiritual y hay otras que quieren hacerlo todo. Se aconseja hacerlo en orden creciente, pero no es necesario, se puede hacer un año algunos, si no se puede, se pueden completar por los años siguientes. Y también hay personas que vienen no solo para crecimiento personal de ellos solos, sino para enseñarlos también en su profesión, aparte de en su casa, ¿no? Son maestros, son docentes y quieren también aprender esto para enseñarlo a su alumno. Entonces, para este año tenemos primero el cuarto año que hacemos los talleres por los que yo empecé, ¿no? Que es lo que he llamado Mindfulness y despertar a la conciencia. Serían un sábado al mes, en total 8 talleres, de 4 a 9 de la noche aproximadamente, y aquí tenéis pues, contenido básico para toda la familia, aparte de un programa añadido para el que quiera poder enseñar esto a su hijo o a su alumno, en el caso de que sean docentes. Contenido, pues por ejemplo en el taller 1 pues, hablamos de la conciencia, del inconsciente, de las diferentes mentes, de las emociones, del despertar a la conciencia, de la historia de mindfulness, de la mente cuántica. En el 2 hablamos de la autoestima, la comunicación emocional y cómo ser asertivo.
En el 3 hablamos de cómo abordar los pensamientos desde el mindfulness para liberar la ansiedad y el estrés. En el taller 4 y 5 es donde se aborda lo más difícil, que es cómo aprender inteligencia emocional aplicada a las emociones, cómo aprender a manejarlas y qué hay detrás de cada una de las enfermedades con la descodificación. En el taller número 6 descubrimos los principales egos de la astrología egoica y cómo trabajarlo. En el taller número 7, un taller entero dedicado al apego y al desapego, con los modelos de crianza que hay hoy en día con los niños y demás. Y en el taller número 8, pues enseñamos la compasión y cómo sanar la herencia de todos estos comportamientos que nos han dejado nuestros padres. El año pasado hubo un grupo de personas que me pidieron: Antonio, ¿por qué no nos enseñas astrología y todo lo que tú haces en terapia individual? A mí me pareció que era un reto para mí, porque sentí que me costó mucho trabajo en la vida aprender todo esto, pero pensé, ¿por qué no enseñar de forma fácil y sencilla, enfocándolo al crecimiento personal, aunque hay personas que están haciendo el curso y le están sacando provecho como profesionales, porque lo están utilizando estas técnicas luego en sus terapias que ellos hacen como terapeutas. Pero el objetivo de este grupo, que ya está puesto en marcha el año pasado y que continuamos este año, es que con estos talleres aprender a nivel personal a aplicar los conocimientos de la astrología, integrando no solamente astrología, sino aprendiendo a descodificar también y, por supuesto, utilizando el mindfulness aplicado a los egos. Entonces, en estos talleres, cada uno se va a trabajar los aspectos principales que tienen que ver con la toma de decisiones, con la realización, con las emociones, con las relaciones sexuales, con la mente y la comunicación y con otros planetas transpersonales que son los que nos hacen elevarnos a un plano más espiritual. Cada uno va a conocer su carta astral con mucho detalle y cada uno va a trabajar en los talleres su carta y luego en la casa va a hacer un trabajo que yo voy supervisando en cada uno de los talleres. ¿Para qué? Para que cuando acaben los talleres cada uno tenga su carta natal con detalle, donde estén todos los conflictos que se repiten en su vida, escritos por él, y con cómo salir de cada uno de estos conflictos, de tal forma que, aunque se acabe el curso, hay un material para toda la vida que cuando uno lo mire, sepa a dónde dirigirse y qué hacer con ese material, ¿vale? Entonces, es una forma profunda de crecimiento personal. Este taller se me ha ocurrido este año, ¿por qué? Porque el sobrepeso es una gran epidemia que tenemos en las últimas décadas. Es muy difícil de controlar solo con la dieta y el ejercicio. Incluso es un reto a nivel emocional, porque detrás del sobrepeso puede haber hasta 10 o 15 conflictos emocionales gordos. Entonces hay sobrepesos que necesitan una terapia individual, como he tenido algunos casos, en algunos hombres que han querido perder de 4 o 6 kilos, pero hay otros que das 10 sesiones, 15 sesiones y todavía no se ha resuelto el sobrepeso. Entonces, es un poco qué puedo aportar yo a estos pacientes, pues que a lo largo de 8 meses aprendan, aparte de a comer saludable y hacer un ejercicio físico, a perder peso y a explorar los conflictos emocionales que hay debajo, porque eso es lo que le va a hacer que en un futuro se mantengan en ese control de peso de forma más exhaustiva. Entonces, la cronología es muy parecida al taller número 1, son 8 talleres, en este caso en horario de por la mañana. La metodología es prácticamente la misma que el 1, pero hay talleres enteros dedicados a esas prácticas, abordando los conflictos específicos del sobrepeso, que es lo que hay que tratar con más intensidad. Y por último, el último taller es el de mindfulness y movimiento o yoga, que es lo mismo, que me lo han pedido los que ya han acabado los primeros talleres después de 3 años y necesitan, oye, ¿por qué no hacemos algo con una periodicidad para seguir recordando y profundizando en la meditación? Entonces, una vez al mes, con una duración de 2 horas, haremos primero yoga y a continuación enlazamos con el mindfulness. De talleres complementarios creo que de los anteriores, se pueden hacer junto con los otros. Y por último, lo nuevo de este año es los libros. ¿Por qué? Porque yo
Personalmente, cuando voy a curso y me formo, me gusta que me den un formato de libro para estar en los talleres y para luego irme a mi casa y tener ese formato. Entonces, lo tenía ya un poco en mi mente, el hacerlo cuando tuviera un hueco. Este año ha habido ese hueco y al final hay una frase que se repite mucho en consulta de los pacientes, que es: me gustaría ir pero no tengo tiempo. Entonces pensé, bueno, pues con un poquito de más trabajo podemos hacer unos libros que sirvan para el que venga a los talleres, pero que también, si alguien lo quiere utilizar desde casa, son guías teórico-prácticas, llevan la misma cronología que el orden de los talleres, es decir, que viene por módulos, que se hace uno al mes, y viene expresamente en cada libro qué hacer de teoría y qué hacer a nivel práctico y dónde dirigirse a la página web para hacer esos trabajos. Entonces, se puede hacer o asistiendo a los talleres o se puede hacer desde la casa. Todas las ilustraciones y recetas de cocina las ha hecho Franci Ojeda. Mi hermana Herrero ha corregido los textos y en los prólogos he tenido la ayuda de Dani Peña, de Joshua y de Ana Herrero. Un aplauso para ellos. Algunos ya me están aquí. En la consulta están disponibles en tapa dura, son en color, vale 30 euros cada uno. En Amazon están en formato electrónico, en blanco y negro, y en tapa blanda, que salen un poquito más caros, pero también por si alguien conoce que no le viene bien pasarse por la consulta, pues con el mismo título lo busca en Amazon y lo tiene disponible. Dos formas de hacerlo: viniendo a los talleres o desde casa. Este es el libro que corresponde al primer taller, y lo que tiene de especial en las prácticas es que lleva una práctica específica para los niños. O sea, el que venga a los talleres o el que quiera hacerlo, pues lo puede hacer para él, pero si aparte tiene niños en la casa y quiere trabajarlo, pues hay también otra parte en cada uno de los capítulos donde te va diciendo qué hacer con tus niños y cómo hacerlo. El número 2, el mindfulness y los de los egos, pues como ya hemos dicho, va orientado a ese crecimiento personal profundo para cada una de las personas. Entonces, hay prácticas de mindfulness, por supuesto, hay prácticas informales de mindfulness y sobre todo hay cómo confeccionar mi carta natal individual y los tránsitos. Y en el caso de mindfulness y el sobrepeso, pues tiene material específico del sobrepeso y recomendaciones específicas sobre alimentación y ejercicio consciente. Todo esto lo tenéis disponible en la página web. Hay un apartado de formación y dentro de formación tenéis los 4 talleres, los libros, y si pincháis cada uno de estos talleres están los 8 dentro de cada uno de los grupos. Y dentro de cada uno pues tenéis material teórico, material práctica y material que trabajamos aquí durante los talleres con vídeos y demás que también se pueden utilizar. El que no quiera ni comprar el libro, los mismos contenidos están ahí puestos de forma gratuita en PDF, lo mismo que salen los libros, ¿vale? Y eso es todo lo que quería contar.